recuerdo si lo habíamos visto o no, pero aquí tomé parte de una explicación que di hace un tiempecito para una gran persona. Y bueno, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Primero que nada, como te menciono, esto es el documento que llegué a crear, pues ya tiene varios, ya casi cerca de un año. Pero bueno, nos vamos a basar en las NTC de la Ciudad de México. Concretamente hablo de las NTC sobre criterios y acciones para el diseño estructural de las edificaciones. Para el apartado 2.3 que menciona combinaciones de acciones, yo estoy aquí remarcando los puntos importantes. El caso B que dice para las combinaciones que incluyan acciones permanentes, acciones variables y acciones accidentales, se consideran todas las acciones permanentes, las acciones variables con sus valores instantáneos y únicamente una acción accidental en cada combinación. Posteriormente a eso, nos menciona que se empleará la carga muerta, es como una especie de resumen, la carga viva instantánea más la carga accidental. Ahora, aquí igual lo coloco como una serie de pasos, como si fuera un pequeño algoritmo. Iremos a la sección 3.4, NTS acciones y criterios para ver los factores de carga a emplear. Obviamente no estamos hablando de unas cargas nominales, sino de incrementar esas cargas. Para la parte 3.4, aquí lo menciona que para esta parte, para las combinaciones de acciones clasificadas en el inciso 2.3b, que es donde veníamos, 2.3-B, bueno, apartado B, se tomará un factor de carga de 1.1 aplicado a los efectos de todas las acciones que intervengan en la combinación y, muy importante, en este punto, en el punto D, para la revisión de estado límite de servicio se tomará en todos los casos un factor de carga unitario. Eso igual hay que tomarlo en cuenta para revisar esos estados límites de servicio. Aquí menciono que ocuparemos un factor de carga que multiplicará cada término de las combinaciones anterior por 1.1, es decir, 1.10, 1.10 de la carga muerta, 1.10 de la carga instantánea y 1.3 de la carga accidental, que es lo que veníamos aquí, es esta parte del resumen. Esto lo menciona aquí en el apartado 2.3 en el inciso B. Y este 1.1, pues aquí lo menciona en el apartado 3.4, concretamente para la parte o el inciso B. Y el sismo, para ello nos vamos a la CNTC que lo menciona, es decir, esta parte, porque aún no hemos visto qué tipo de carga accidental. En este caso yo lo estoy asociando a la parte del sismo. Concretamente para las NTC de sismo, con comentarios del año 2020 menciona, por lo menos en este apartado 1.2, en el inciso 1.2, criterios de análisis y diseño, menciona que las estructuras se analizarán bajo las acciones de dos componentes horizontales ortogonales de movimiento del terreno. Es decir, viendo que una componente sea esta, supongamos el sismo en dirección X, y otra componente del sismo en dirección Y. Es lo que menciona ¿dónde? Pues lo menciona aquí, en este punto. Después menciona otro punto importante, que las deformaciones y fuerzas que se resulten entre sí, como lo especifican en las normas, y se combinan con los efectos de fuerzas gravitacionales y otras acciones que correspondan según los criterios que establecen las normas técnicas complementarias, que es donde veníamos. Las estructuras se analizarán con alguno de los métodos mencionados en la sección 2.1. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo único que tenemos que hacer, bueno, déjenme acercar esto más para ver si se alcanza a ver un poquito más la letra. Desde esos puntos que hemos estado viendo, es que si la estructura si es una estructura de planta regular, se empleará el valor de la fuerza sísmica en la dirección principal, lo que estábamos viendo, y en la dirección secundaria, es decir, perpendicular a la dirección principal que estemos analizando, si es en X o si es en Y. Para un plano y considerando el eje X como el eje principal, quedará sabiendo que el sismo es una carga accidental, como lo siguiente: 1.1 NTC, bueno, 1.1 de la carga muerta más 1.1 de la carga instantánea más 1.1 de la componente del sismo en X más el sismo en Y. Más adelante en la NTC de sismo habla sobre cómo considerar la aportación de las acciones del sismo. Bueno, aquí no estaría bien sismo, sino la parte de las aceleraciones del sismo. Lo voy a dejar así, en una estructura a través de un método de análisis sísmico que lo contemple. Vamos a irnos más abajo y menciona que debemos incluir esa parte acerca de los efectos bidireccionales.
Cabe mencionar que seguimos en la CNTC de sismo del año 2020. Efectos bidireccionales menciona que para el método estático, que es el que estamos, por lo menos en este curso, tratando de entender, o que ya entendimos anteriormente en sesiones pasadas, vamos a irnos más adelante, que menciona acerca de estos efectos bidireccionales, menciona que vamos a considerar el 100% de los efectos de la componente que obra en esta dirección. Supongamos que la dirección principal, como lo mencionamos anteriormente, es el sismo en Y, el sismo en X, perdón, el sismo en X, pues la magnitud de ese sismo va a participar en un 100%. Pero que, por otro lado, vamos a analizar el 30% de los efectos que obran en la dirección perpendicular a él. Es decir, que para la componente en Y, sismo en Y, solamente se va a considerar el 30%. El 30% de esa componente. Entonces, así ya incluimos los efectos bidireccionales. Aquí es importante que también tú tomes en cuenta la parte de los comentarios y que lo llegues a leer para que quede esto un poquito más claro. Entonces, ocuparé ahora la acción del sismo, solo un 30% en el eje secundario y 100% en el eje principal del análisis. Recuerda que nosotros tomamos, aquí lo mencioné, como el eje X como el eje principal, ¿sí? Por eso aquí, para la componente del eje secundario, es decir, perpendicular al eje principal que es X, solamente toma el 30%, que también lo llegué a mencionar en este apartado. Entonces nos va a quedar o el 100% del sismo en X más 0.30 del sismo Y. Ahora, respecto a los signos que acompañan a cada término de las acciones del sismo, aquí lo dejo bien claro, en la dirección X y la dirección Y, solo menciona que se considere lo más desfavorable, por lo que tengo que hacer combinaciones que resulten de estar cambiando los signos de estas dos componentes, es decir, el sismo en X, una acción accidental, y del sismo Y. Pero mantengamos este ejemplo con solo tomar en cuenta las acciones positivas de ambos miembros de la suma, es decir, esta parte o este término y este otro término, es decir, solamente la componente positiva. Y también iría un positivo, pero se sobreentiende. Ahora, mi combinación quedará, ya incluyendo el sismo, 1.1 de la carga muerta más 1.1 de la carga instantánea más 1.1 del sismo en X, del sismo en Y, pero también aquí es lo que teníamos, supongamos, en una parte número 1. Pero para la parte número 2 hay que considerar esos efectos bidireccionales, que ya vimos de dónde vienen, o concretamente de qué apartado de la CNTC. Por lo tanto, hay que multiplicar esto de cierta manera, quedándonos así una de las tantas combinaciones que nosotros vamos a estar pues plenamente realizando para obtener la respuesta, más que la respuesta, los elementos mecánicos que tengan o que estén asociados con esta combinación de diseño. Supongamos que esta combinación de diseño me resulten pues los elementos mecánicos más desfavorables, entre comillas, porque todavía hay que analizar quizás efectos que tengan que ver con esbeltez y demás puntos importantes en una estructura, pero supongamos que esto ya los que lejos de ese apartado que ya mencioné, pues supongamos que esto nos da los elementos mecánicos últimos y más desfavorables. Entonces yo estaría diseñando mi estructura con esta combinación de cargas y los elementos mecánicos que me llegarían a producir sobre mi estructura. Aclaro, esto suponiendo, entre comillas, que esta combinación de cargas pues me daría los elementos mecánicos más desfavorables. Ojo, vuelvo a aclarar, suponiendo que esta combinación de carga me resulten pues los elementos mecánicos más desfavorables.